Bueno, inclinemos nuestros rostros, hermanos, por favor. Padre bendito, te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor, ya que nos has dado la oportunidad de venir a tu templo a expresar cuánto te amamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que se han dado cita en esta mañana, Señor. Pero mi corazón como pastor de esta iglesia siempre me conmueve mi corazón el saber que, Señor, has levantado a mi hermana Senia. A mi hermana Martita sigues ayudándole, Señor, y en breve le regalarás una salud 100%, Señor. Ya vendrá ese día. Y así, Padre, tú te acuerdas de cada una de las familias aquí presentes, de nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, Señor, nuestras necesidades financieras, Señor. Creemos en ese Dios maravilloso, poderoso, glorioso, Señor, y te damos gracias, Señor. Quiero orar en esta mañana por cada uno de tus hijos que nos hemos dado cita para estar en tu santuario, alabándote, bendiciéndote, Señor. Pero también quiero darte gracias por aquellas familias, Dios mío, que no han podido venir, la familia Armendáriz, nuestro pastor Guambar, Dios mío, por favor, donde quiera que estén, lo bendices. No ha podido venir nuestra hermana Ligia, Victoria, Señor, que igual los bendigas, Padre. Y así, Señor, Dios mío, te clamo por todo tu pueblo en el mundo entero. Y te agradezco, Padre, porque en esta congregación tenemos esa bendición, ese privilegio de podernos reunirnos, Dios mío, por el número que somos. Te agradezco, Padre. Y ahora, Señor amado, te suplico en el nombre de Jesús que tú, Dios mío, hables, Señor, a través de mi persona, que no haya una sola palabra que sea de mí, sino tu amado Espíritu Santo, para que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Yo necesito escuchar tu voz, Señor. Así que, Padre Santo, te entrego esta prédica para que tu gracia, tu misericordia y tu amor nos acompañe a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando arranca el mes de diciembre, siempre estoy pensando de cómo debemos, como pueblo del Señor, estar preparados nuestros corazones para el recibimiento de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar el nacimiento. Cuando nosotros dentro de nuestros hogares estamos pensativos de que vamos a celebrar, por ejemplo, el cumpleaños de un familiar, y cuando podíamos nos reuníamos y preparábamos tantas cosas. Asimismo, cada primera semana del mes yo quiero hacer una reflexión en mi vida y saber dónde estoy. ¿Cómo me encuentro yo para celebrar el cumpleaños de nuestro Salvador? Y creo que en esta mañana, hermanos, quiero apuntar justamente a eso en mi prédica, para que sepamos dónde estamos, hermanos. En qué casillero nos ubicamos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? A veces, hermanos, creemos de que estamos alcanzando un nivel espiritual de primer orden, y no es así. Por eso yo les invito, hermanos, a que escuchemos con atención lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estamos en una época en que, en primer lugar, tenemos que estar a cuentas con el Señor, y en segundo lugar, tenemos que, honestamente, ante el Señor, decir dónde estamos, espiritualmente hablando. En días anteriores hablé con mi hermana Anita, que vive en Ecuador, y gracias por sus oraciones. Me comentó ella que está mejor, está llegando a la meta de su recuperación. Y una de las cosas que ella me decía es, en este periodo tan difícil, cuando yo pensé que la muerte me venía por el coronavirus, pude reflexionar y entender que no estaba totalmente bien con el Señor. No me habló ella de que estaba en pecado, nada de eso, pero dijo, yo tenía que haber arreglado muchas cosas. Luego siguió comentando, por ejemplo, que había ciertas discrepancias dentro del seno de su familia y que ella quiso poner a cuentas con su familia, y así lo hizo. Así que eso es bueno, hermanos, es saludable para nuestra vida espiritual, el no creernos que estamos súper espirituales, el no creernos que necesitamos del perdón, de la gracia del Señor. Recordemos, amados hermanos, que uno de los errores y problemas que tuvo David en su colapso espiritual fue justamente cuando él pensó que estaba en la cúspide de su línea espiritual y que ninguna tentación le podría a él ganarle. Y no fue así, porque somos de carne y hueso. Y el Señor ya nos indicó y nos dijo que sin Él nada podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer.
Así que cuando nosotros, hermanos, nos sentimos pobres de espíritu, vale la pena hacer eso para reconocer en lo que estamos fallando, para reconocer que necesitamos del amor del Señor, para reconocer de que el Señor está en condiciones de perdonarnos. Así es que, hermanos, voy a centrarme en esta predica referente a ello para que usted y yo identifiquemos dónde estamos en este momento. Y le voy a referir específicamente a la parábola del sembrador, que lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8. Y voy a dar lectura a los primeros versículos. Voy a repetir el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y voy a leer desde el verso 4 hasta el 8. San Lucas, capítulo 8, desde el verso 4 hasta el 8, es lo que voy a dar lectura. La palabra del Señor lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Ahí el Señor está explicando 4 diferentes casos donde nos encontramos. En la primera parte el Señor está diciendo que salió a sembrar y que esa semilla fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces los apóstoles le preguntan al Señor: cuéntanos, explícanos, no estamos entendiendo muy bien lo que tú nos dices. Y el Señor mismo da la respuesta, y leo el versículo 11. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de juntos al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Voy a repetir: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muchas ocasiones la gente escucha de la palabra en campañas, escucha de la palabra de los pastores, evangelistas en la radio, en la televisión, y se entusiasman, se enamoran temporalmente de la palabra y vienen contentos a sus casas o en una casa y dicen: escuché la palabra de Dios, qué bonito, qué precioso que es escuchar la palabra de Dios, y en verdad demuestran alegría. Pero su fe es tan enana, tan corta, que dice la palabra del Señor que aquella semilla que se sembró, viene el enemigo y termina con todo para que no crean y no se salven. Al comienzo el Señor pone grandes cosas en nuestra mente, en nuestro corazón cuando estamos escuchando. Y viene el enemigo a ponernos tanta basura en nuestra cabeza y nos dice: ¿para qué eso? ¿Para qué lo otro? Yo recuerdo claramente cuando el Señor me convirtió en su misericordia hace ya 40 años. Uno tiene que dejar de hacer ciertas cosas que le gustan. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho el irme al estadio y me iba todos los domingos. Era ya como una especie de vicio irme a ver el fútbol en el estadio. Y desde el primer día que el Señor me convirtió hasta este momento yo nunca regresé un domingo a irme al fútbol. Me gustaba, pero empecé a entender de que el Señor quería que yo me congregue. Otra de las cosas que yo recuerdo claramente es que había que estar con el pueblo de Dios, con la gente cristiana, para poder ser identificado. Y me aparté de las invitaciones, de las fiestas que tenía mi familia. Ustedes saben, en Latinoamérica somos muy parranderos, ¿no? Nos gustan las fiestas y se hace fiestas y comelonas y todo. Así que todas las fiestas yo dejé a un lado. Había familia que obviamente me querían y había matrimonio
y tantas fiestas que hacían, pero yo dije, no, ¿para qué? Si eso no me va a edificar en nada a mí. Y renuncié a ello. Entonces el enemigo después me ponía a mí, mira, te has quedado solo, ¿dónde están tus amigos? Ya no hay. El fútbol que te gustaba ya no puedes ver, ¿dónde está? Y uno en la carne parecería que estamos acordándonos de ello y parecería que la necesitamos. Porque el enemigo empieza a teclear, a anunciarnos en nuestra mente y corazón de que ya no tenemos lo que tanto nos gustamos. Y cuando nosotros decidimos al comienzo como cristianos decir no a esto y empezamos a entender la palabra, el enemigo se va. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces uno empieza saboreando el amor de Cristo y dice, no, esto no me conviene. Qué precioso es irme a la iglesia a alabar al Señor que estar en una fiesta que no me llena para nada. Y poco a poco el Señor empieza lo que los teólogos llaman la santificación. Es decir, el Señor empieza a modelarnos y hacer lo que dice su palabra, que la obra que Él empezó la terminará en bendición. Si usted en este momento hace una pausa, hermanos, especialmente aquellos hermanos aquí presentes que no nacieron en un hogar cristiano, y ustedes miran a un espejo su vida, pueden decir cómo eran ustedes al comienzo y cómo son ahora. Cuando nosotros entendemos de que hay que seguir al Señor, cuando nosotros entendemos que debemos dejar las cosas que no le agradan al Señor, el enemigo es muy astuto, pero después sabemos de que eso causa en nosotros alegría, causa en nosotros una bendición y Dios nos sabe premiar. Así que el Señor se refería a esto, a esa semilla que las gentes reciben en su corazón, pero después viene el enemigo, pone basura para que no crean, dice, y para que no se salven. Miren ustedes la importancia de esto. Personas que escuchan el mensaje, están algo contentos, viene el enemigo, pone la basura pertinente y dice, no creas eso, tontería, tu vida está más tranquila de esa manera. ¿Para qué? Entonces Él no quiere que nos salvemos. Recuerdo claramente que una de las cosas que me impactó hasta a mí y hasta ahora me recuerdo es cuando mi hermana me dijo a raíz de la enfermedad que tuvo Silvita, prácticamente recién conocido, y bueno, fue una enfermedad muy, muy difícil que parecería que yo la perdí a mi esposa. Mis niños, en ese entonces solamente Mauricito y Sofita eran muy niños, 1 año, 2 años, y realmente era tremendo ver cómo me sentía yo. Señor, me voy a quedar viudo. Y le clamaba al Señor, me levantaba a las 2, 3 de la mañana a poner mi cabeza en el suelo, yo recién convertido, y a llorar al Señor, que no permita que mi esposa se vaya. Y mi hermana me decía, pero usted dice, cuando no era cristiano, yo le veía en paz, tranquilo, contento, como que parecería todo le iba bien. Claro, palabra del enemigo, ¿no? Para decir, ahora que estoy contigo, mira lo que me está pasando. Pero hermano, yo resistí a las palabras del enemigo, de que yo sabía perfectamente que el Señor en algún momento me iba a dar la victoria. En la historia, el testimonio de mi amada esposa es capítulo aparte, se acabó ese problema y seguimos adelante. Así es que el Señor está diciendo eso. Personas que reciben esa semilla en sus corazones y que después viene el enemigo y dice, ¿para qué esto? No creas, te va mejor sin Él, y para que no se salven. En la segunda parábola, el Señor dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. A mí me llegó la prueba inmediata. A mí no me llegó la prueba después de años de cristiano, me llegó a los meses de conocer al Señor. Entonces dice el Señor que aquellas personas que escuchan el Evangelio, lo reciben con gozo, con alegría, están contentos. Tengo la salvación, estoy en el camino del Señor. Pero viene la prueba, hermanos. Viene el dolor y se apartan. Y renuncian a las cosas del Señor. Cuando vamos madurando nosotros en el Señor, vamos entendiendo, hermanos, que parte de la vida cristiana son las pruebas, las necesidades financieras, las enfermedades, el dolor, el llanto. ¿No es eso lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario? ¿No es eso lo que vamos a celebrar ahora conmemorando
La Santa Cena, hermanos, el sufrimiento del Señor, cómo llegó a la cruz del Calvario, algo que yo no podré entender jamás, pero que todos los días le digo, Señor, yo te miro a ti cuando te pusieron esos clavos en tus piernas, en tus manos, cuando te escupieron, cuando te abofetearon, cuando te pegaron, cuando te pusieron la corona de espinas, cuando viste la miseria humana de que un apóstol te negó en tu cara 3 veces, cuando viste al otro apóstol que por un puñado de monedas te negó y te traicionó, cuando todos los discípulos tuyos te dejaron y huyeron, como dice la palabra en San Lucas. Todas esas cosas tuvo que pasar el Señor, hermanos. Así que nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, por favor escuchen bien esto que es muy importante. Estemos en todo momento preparados, que algún momento va a venir la prueba. Pero ¿sabe cuál es lo precioso? Que yo sé que ustedes han pasado tantas pruebas de diferente nivel, pero todos hemos pasado. Cuando se acabe esa prueba, ¿cómo le amamos al Señor? Porque como tenemos el Espíritu Santo, nosotros no somos ingratos y nos acordamos de esa prueba que nos causó llanto, que nos causó dolor, que nos causó tristeza. Cuando estamos cobijados con el manto de Cristo y estamos aceptando lo que nos ha ocurrido, es una bendición grande. Usted lo ha pasado eso. Yo me acuerdo lo que tuve que pasar. Estoy seguro, por ejemplo, mi hermano Jesús se va a acordar esos 8 meses que pasó por allá. Y le va a amar más al Señor. Estoy seguro que la hermana Senia, la hermana Martita, que han tenido que pasar esa situación de enfermedad bastante compleja, una vez que totalmente sean levantadas, nunca se van a olvidar, cuando tengan el Espíritu del Señor. Cada uno de nosotros, cuando tenemos que batallar con esas pruebas, con esas luchas, que nunca nos imaginamos tenerlo, y superamos y no nos apartamos de Dios, y lloramos con el Señor, y le clamamos que nos guarde, que nos proteja, que nos ayude, cuando ha pasado esa turbulencia, cuando ese oleaje ha tenido ya una calma total, entonces empezamos a disfrutar con el Señor y decirle gracias, Señor, porque en ese periodo de tiempo yo pude crecer en ti. Así que el Señor anunciaba, aquellas personas que recibieron con gozo, pero cuando vino la prueba se apartaron. Es un desastre, hermanos. A lo largo de mi caminar con el Señor, yo he visto a familias enteras apartadas del Señor, pero que da realmente tristeza, inspira nostalgia. El cómo no pudieron un momentito, hermanos, resistir la prueba. Eso nos hace pensar, por ejemplo, del rey Saúl. Cuando Samuel dijo que espera hasta que yo venga. Pero se desesperó, quiso complacer al pueblo. Y ustedes saben la historia. Como Samuel dice, locamente has hecho. La bendición de él estaba en la esquina. Samuel ya llegaba, después de los días que le dijo. Pero Saúl quiso hacer a su manera. Estaba desesperado, angustiado. No. Yo no puedo esperar más tiempo. Ya le he esperado. Y es el tiempo ya de que venga Samuel y no viene. No, él llegó en el tiempo que le dijo. No a la hora que quiso Saúl. Y ustedes saben la historia de Saúl. Empezó el tormento de él porque no fue obediente al Señor. Asimismo, hermanos, he visto en hogares cristianos, que la bendición ya estaba en la esquina, pero que empezaron a blasfemar, empezaron a hablar mal del Señor, de la iglesia, del pastor y todo, porque el enemigo es bien astuto. Empieza a ponernos basura en nuestro corazón, en nuestra mente, y empezamos a hablar basura. Porque cuando recibimos la basura del enemigo aquí en la mente, baja al corazón y lo que nos sale de la boca es basura. Eso le gusta al enemigo. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que contemplar la grandeza de Dios. Tenemos que mirar que en pocas semanas estamos celebrando el nacimiento de lo mejor que puede haber dado el mundo a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente mirar esa dicha, esa alegría de ver el nacimiento de Jesús, sino lo que Él tuvo que pasar, hermanos. Para identificarnos nosotros en dónde estamos de acuerdo a esta enseñanza del Señor. Como puedo ver, usted y yo, aunque hayamos tenido que pasar situaciones difíciles, seguimos firmes, parados en la roca que es Cristo, hermanos. Cuando el Señor contempla su vida, que ha resistido lo que le ha pasado, que sigue peleando la buena batalla, es bendecido, hermanos. Nosotros no nos hemos apartado. Yo sé que cada uno de ustedes, en diferente nivel y circunstancia, han tenido que pasar pruebas muy difíciles. Lo entiendo. No lo conozco en detalles, lo conoce solamente usted.
Pero yo siento en mi corazón que usted algún día tuvo que pasar situaciones muy adversas, muy difíciles, pero se portó valiente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así es que nosotros somos un pelotón, un ejército de soldados de Cristo valientes, hermanos, porque es Él el que nos da la valentía. No hemos recibido con gozo la palabra del Señor y luego hemos corrido cuando la tormenta ha llegado. No, hermanos, ahí estamos, ahí estamos. Como yo le decía a mi hermana, después de que el Señor le levante totalmente, porque ella todavía está en su periodo de recuperación, de convalecencia, usted tiene que abrir su casa, le dije. Anita tiene que abrir su casa. No importa que su esposo todavía no le conozca como usted quiera, Señor, pero ahora comparta que usted regresó de la muerte a la vida por la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Recuerdan ustedes la prédica de la semana anterior del pastor Mauricio? Sí recuerdan, ¿no? Cuando te dijo, abramos las casas, salgamos de la iglesia a predicar. Hay que escuchar cada prédica, hermanos, no convertirnos solamente en oidores, sino en hacedores conforme sea la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes son hacedores, hermanos. Queremos ser hacedores. ¿Qué podemos hacer nosotros por el reino de Dios? Así que nosotros, gracias al Señor, en estas primeras parábolas, yo sé que no encajamos, porque no hemos renunciado a las cosas del Señor. La palabra del Señor continúa en el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ese es lo más peligroso, hermanos. Voy a repetir y escúcheme aunque usted esté leyendo. En el versículo 14. La que cayó entre espinas, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aceptan la salvación, hermanos, entienden lo que es la cruz del Calvario, entienden lo que es nuestro Señor Jesucristo, entienden lo que es la vida cristiana, empiezan a saborear la grandeza de Dios, la misericordia de Él. Pero el mundo presenta, hermanos, diferentes características para que nosotros estemos confundidos en ese mundo. En ese mundo muchas veces de placeres, en ese mundo que encantamos nosotros a la carne. Y a medida que pasa el tiempo, hermanos, vamos cediendo, hasta que por último terminamos ahogados en nuestras mismas concupiscencias y pecados. Y es el momento que hay la separación, hermanos. Uno de los pasajes maravillosos que nos debe encantar a todos es la postura, la posición de Moisés. ¿Acaso no vivía en un palacio de primera? Claro que sí. ¿Acaso no fue educado en una cultura de primera, la mejor de ese entonces? ¿Acaso Moisés no tenía absolutamente todo? Era un hombre que le había otorgado hasta ese momento Dios todas las arrogancias y todas las cosas para ser un líder en un imperio como era en aquel entonces Egipto. ¿Tuvo todo? Moisés sí tuvo todo. En lo absoluto todo. Se cuenta de Moisés, las grandes personas que saben de su biografía, que fue el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor matemático. Así es que académicamente el Señor le preparó de una manera grande, no porque a todos quiere darnos eso el Señor, porque recordemos también, San Pedro fue un hombre maravilloso, poderoso, grande y no tuvo ninguna educación. Así es que Dios no mide la educación para servir a Él, pero Él escoge para hacer entender a la humanidad que cuando Él quiere dar esto y cuando quiere dar esto, pero al final la bendición es la misma. Pero el caso es que Moisés sintió todo lo que significaba vivir en un palacio y ser un príncipe. Pero cuando le tocó la hora y Dios le llamó, renunció a todo, hermanos, a todo. A toda grandeza, a toda comodidad que satisfacía todo lo que su carne le pedía, hermanos. Y en vez de eso prefirió, como dice la palabra, ir a pisar lodo. A pisar lodo, hermanos. Se despojó de ser un príncipe para ser un servidor de la iglesia de Cristo, diría yo. Una cosa, hermanos, en la vida es no tener y llegar a tener. Qué bueno por ello. Pero lo más duro es cuando usted ha tenido algo y está acá y luego está en el suelo. Es bien difícil eso, hermanos. Y a Moisés no le importó nada.
Una situación similar describe el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él hace reminiscencia de lo que él era. El hebreo de hebreos, el griego de los griegos, el fariseo de los fariseos, etcétera, etcétera. Describe lo que él era. Y dice, todo eso lo tengo por basura por amor a Cristo. ¡Wow! ¿Qué posición más grande de San Pablo? Todo lo que yo tenía, todo lo que yo era. Él era un personaje en la sinagoga. Él era un personaje que lo llamaban para la persecución de la iglesia de Cristo. Él era una autoridad, hermanos. Pero dice, sin embargo, el apóstol San Pablo, y todo lo dejé por Cristo. Y todo eso me es por basura. Así que cuando usted se acuerde, o cuando yo me acuerde, de que antes de ser cristianos teníamos ABC, basura, hermanos. Basura. Porque para mí no hay cosa más preciosa. La decisión que usted y yo haya tomado de seguir a Cristo, hermanos. El resto es basura, honestamente. No lo digo yo, lo dice la palabra. El privilegio más grande que nosotros podemos tener, más que un gran político, más que un gran millonario, es tener la gracia, la misericordia y la salvación en Cristo, hermanos. Amén. ¿Quién puede comprar la bendición de Dios? Nadie. ¿Quién puede comprar la salvación de Dios? Nadie. Así es que usted y yo tenemos lo mejor de lo mejor. Porque sabemos en quién hemos creído, hermanos. Nosotros estamos en otra plataforma. Y lo estoy diciendo con toda humildad. Dios nos ha puesto en otra plataforma. El mero hecho de que usted y yo podamos comprender de que Él nos escogió, escuche bien esto, desde antes de la fundación del mundo. Yo me pregunto, ¿y cómo así, Señor? Me escogiste a mí desde antes de la fundación del mundo, a mí y mi familia. Medite usted en estos segundos de lo que estoy diciendo, hermanos. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así nosotros? ¿Cuántos fueron escogidos de los 7.400 millones de habitantes que vivimos en este momento en el planeta Tierra? ¿Cuántos? Pero usted y yo hemos sido escogidos, lavados en la sangre de Cristo. ¿No es eso mejor que ser un millonario de alto volumen, un político de alto volumen? Todo eso es basura, hermanos. Nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos hijos de un Padre que es dueño de todo, como dice su palabra. Mía es la tierra y todo lo que ella habita. Y usted es hijo de Él. Yo soy hijo de Él. ¿Podemos pedir más cosas en estos días, hermanos? No. ¿Qué cosa material a usted le ha hecho feliz? Sí, hay una cierta felicidad temporal comprándose cualquier cosa material, cualquiera que sea, hermano. Llámese ropa, llámese casa, llámese muebles, llámese carro, llámese trabajo, lo que quiera. Pero se ha dado cuenta usted algo, hermanos, que cuando recibe esa bendición, vamos a llamarle así, poco a poco se va desvaneciendo y ya se olvida de que ayer tuvo ese traje, de que ayer tuvo ese carro, que tuvo esos muebles, a casa se olvida. ¿Sabe por qué? Porque lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Pero usted tiene encanto, ve una delicia cuando se acuerda de su salvación, ve algo maravilloso cuando piensa que algún día estaremos en las bodas del Cordero. Y dice, todo eso es basura para mí, todo eso no me importa. Eso entonces tiene que motivarnos a amarle más al Señor, a buscarle más al Señor, al estar conectados con la palabra del Señor. Yo nací en una iglesia donde nos enseñaron a leer la palabra. Estamos golpeando las últimas horas de este año. ¿Cómo estuvo este año la lectura de su palabra? ¿Avanzó algo? ¿Podría decir que dando esos 20 minutos diarios usted terminó de leer la palabra? Si usted contabilizaría de semana a semana, de mes a mes, el tiempo que estuvo de rodillas, de oración, no sé. Pero estamos nosotros golpeando los últimos días de este año. Y entonces mientras más estamos cerca del Señor, mientras más estamos buscando del Señor, mientras más leemos la palabra del Señor, mientras más estamos en oración, nuestro espíritu se rejuvenece, hermanos. Y estamos dispuestos a toda cosa que pueda darse, hermanos. Porque todavía estamos en este mundo y vamos a tener que seguir luchando en este mundo por una u otra razón. Claro que el Señor ve nuestros corazones
Y llega un momento que la prueba, la situación, lo termina, lo acaba, nos levanta y nosotros salimos victoriosos. Siempre de toda prueba, nosotros vamos a salir victoriosos. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Moisés no se quedó con lo que él era. Decidió hacer todas las dificultades que ustedes saben lo que pasó. El apóstol San Pablo igual, hermanos. Alguna vez prediqué desde aquí cómo murieron los apóstoles. El apóstol San Pablo dice que murió de cabeza para el suelo, crucificado. Wow. Así que nosotros, hermanos, tenemos que mirar de esta prédica dónde estamos. Yo estoy seguro que hasta aquí de las 3 que he mencionado, usted y yo no debemos estar en ninguno de los 3 casos. Por eso estamos aquí en la iglesia, porque ninguna prueba nos ha corrido, porque ninguna circunstancia nos ha empujado para dejar los caminos de Dios. Aquí estamos, hermanos, firmes, adelante. Estamos nosotros en comunión con el Señor, contactados con Él todos los días. No estamos huyendo de ninguna circunstancia que nos ha pasado. Seguimos firmes. Esperamos en la gracia de Dios, que nos siga cuidando de esta pandemia, que nos siga el Señor dándonos en las finanzas para salir adelante de nuestros compromisos. Eso significa, hermanos, amar al Señor. Finalmente el Señor describe la última parábola y dice, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo, hermanos, estoy seguro que usted y yo estamos en ese casillero, que hemos recibido la palabra con gozo, pero que a pesar de las pruebas, las luchas, las situaciones adversas, nosotros seguimos alabando al Señor y seguimos dando fruto y nos acordamos de lo que el Señor ha hecho, y cuando tenemos oportunidad nosotros compartimos su palabra por cualquier medio, por cualquier circunstancia, porque cuando arde su corazón de la presencia del Señor, usted comparte. Cuando su copa está rebosando, comparte. Una persona que no tiene nada no puede dar nada. Si usted tiene un buen deseo de dar a alguien unos $5 y no tiene, no puede dar, pues. Pero si usted tiene $10, dice, yo voy a dar $5, porque tiene. Espiritualmente hablando es lo mismo. Si nosotros estamos rebosados de la copa, hay un calor humano, interno, espiritual, que queremos compartir con la palabra de Dios. ¿Por qué vino usted esta mañana? ¿Por costumbre? No lo creo. El Señor agitó su corazón y dijo, tengo que irme a la iglesia. Necesito nutrirme de la palabra. Necesito escuchar tu mensaje, necesito cantarte. Por eso vino. Hay de nosotros que vengamos a este lugar por una mera costumbre. No. Yo no quiero venir a la iglesia por una mera costumbre. Yo quiero venir a la iglesia para amar y bendecir al Señor y para que me enseñe a través del predicador lo que tengo que hacer. Así que nosotros somos un grupo selecto para el Señor. Él movió nuestra mente, nuestro corazón en la mañana. En nosotros no hay ninguna otra cosa. Los domingos no debería haber ninguna otra cosa en nuestra mente que no sea venir acá a la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos amados, la bendición que esta iglesia tiene de reunirnos? Yo quiero que piensen estos días la bendición que usted y yo tenemos de reunirnos. Debo decir por qué. En días anteriores mi hija Sofita, que vive en Georgia, me comunicaba que a la iglesia donde ella iba, que se llama Compasión, una iglesia muy linda, yo conocí cuando fue a visitar, es preciosa, 5 ministerios cerraron. 5 ministerios cerraron. ¿Por qué? Porque como es una iglesia grande, obviamente se cerró y la gente perdió sus trabajos, no diezma ni ofrenda como antes, entonces va encogiéndose, reduciéndose esas iglesias grandes. Y no pueden reunirse, porque son un número significativo. Pero mientras tanto empieza a sufrir el cuerpo de Cristo. Los empleados, los hermanos que trabajan en sus ministerios, se fueron. ¿A dónde? A sus casas. En muchas ocasiones parejas que trabajaban en la iglesia se han quedado sin nada. Y cuando mi hija me conversaba de eso, decía, Señor, yo te agradezco,
Ahora entiendo por qué no me mandaste tanta gente a la iglesia realmente, porque quizás no nos reuníamos. Hora que hora, yo, Señor, mándame más y mándame más. Pues gracias que no me has mandado más, Señor, porque los que estamos nos podemos reunir. Entonces, para mí como pastor, es una gran bendición el que de domingo a domingo estemos aquí, hermanos. No pueden las iglesias grandes reunirse, hermanos, pero nosotros tenemos ese privilegio singular de reunirnos, hermanos. ¿En dónde estamos entonces en esta mañana, hermanos? Si hemos reflexionado en estas 4 partes de estas 4 parábolas, ¿en dónde estamos? Yo quiero decirle a usted, hermanos, que debemos, y yo sé que estamos apegados a la última parábola. Estamos encajados en la última parábola, porque hemos recibido con denuedo, con alegría, y que empieza a dar frutos en nuestras vidas, esperando en la gracia del Señor. Es un tiempo, hermanos, en que tenemos que cernir nuestra vida espiritual para que todo lo que nos vale se caiga, se salga, para recibir el advenimiento del Señor con alegría de corazón, con ese corazón limpio que el Señor quiere, hermanos. Dice la palabra del Señor que son los que han perseverado, así nos dice en esta parábola, en la última palabra. Porque el Señor nos dice que todo el que persevere, ese será salvo. Tenemos que perseverar hasta el momento en que el Señor le cierre sus ojos o me cierre mis ojos. El perseverar significa seguir en la lucha, seguir en el campo de batalla, seguir amándole al Señor, seguir obedeciendo sus mandamientos, seguirle como Él quiere. Eso significa perseverar. No es asunto de decir, yo soy cristiano 1, 5, 10, 20, 40, 50 años, no. Es asunto de decir cómo estoy ahora. Cuando el cristiano tiene en su corazón ese anhelo de perseverar, de buscarle diariamente al Señor, nuestra vida es diferente, hermanos. Y tenemos todo ese impulso, ese deseo de compartir las buenas nuevas, hermanos. Esta iglesia es preciosa, hermanos. Usted la conoce, especialmente los hermanos que están aquí años y años. La cantidad de favores y de milagros que hemos visto aquí, hermanos. Hemos visto cosas maravillosas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes que trabajan han perdido el trabajo? Ninguno. ¿Cuántos de nosotros que estuvimos enfermos seguimos enfermos? Ninguno. A su tiempo Dios nos levanta. ¿Se acuerda, hermana Martita, cómo yo estaba de enfermo? Cuando usted iba al baño, iba acostado ahí, me daba con sus toques de consuelo, pero yo estoy sano. Así va a estar hermana Seña, así va a estar hermana Martita. Cuando las finanzas están quebradas, sepa usted de que va a haber levantamiento de sus finanzas. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre suelo mencionar algo que parece que exagero, pero no es así. En tiempo de crisis, el Señor bendice a su pueblo. Porque somos sus hijos. Él no nos ha dejado, hermanos. Él no nos ha abandonado. Tenemos todos los días la comidita, el transporte, la paz que necesitamos. Ha abierto este año el Señor puertas, pero que quizás nunca nos pudimos imaginarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque somos separados para su gloria. Somos separados para amarle. Y como el Señor ve que nuestros corazones quieren seguir perseverando, entonces Dios nos bendice. Nos bendice nuestras finanzas, en nuestra salud. Como sabe el Señor que sabemos como soldados de Cristo soportar una prueba, nos levanta la prueba y nos dice, ven hijo mío, yo te amo. Amados hermanos, reflexionemos en estos días que estamos prácticamente a días contados de la celebración de la vida del Señor, para que usted y yo, donde quiera que vayamos a estar, le recibamos al Señor con todo amor y Él vea nuestros corazones. Ofrézcale al Señor por esta Navidad un corazón puro, limpio, agradecido. Ofrézcale eso al Señor. El Señor nos da todo el año. Ahora en diciembre ofrezcámosle ese corazón. Limpiémonos de estas semanas que nos quedan antes del 24, para que el Señor nos acompañe. Amén, hermanos. Amén. Oremos, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Señor amado, esperando, Padre Santo, que nosotros sigamos oyendo tu palabra y que demos fruto con perseverancia, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Y
Te doy gracias, oh Padre bueno, por cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Por tus hijos, Dios mío, que no han podido venir. Por todo tu pueblo en el mundo entero, Señor, que en estos tiempos tan difíciles, de tanta turbulencia que el mundo vive, que nos cuides, Señor. Cuídales a todos tus hijitos en el mundo entero. En cada país tú tienes un remanente, Señor. Cuida su salud, Padre Santo. Cuidado, Dios mío, de que nadie se contagie de este virus, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Confesamos, Señor, que nos ha faltado fe, nos ha faltado perseverancia. Ayúdanos, Señor, en estos días a reflexionar en ello, para que nos bendigas, Señor. Has sido tú tan bueno en un año tan difícil, pero tú, Señor, has estado con nosotros. Y ahora, Padre bueno, prepara nuestros corazones, que vamos, Señor, a compartir la Santa Cena, para acordarnos del gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre bendito de la gloria, yo te suplico, Padre, que mires nuestros corazones, y si tú ves algo que no está agradable a ti, derrama una gota de tu sangre preciosa para que haya pureza, limpieza en nuestros corazones y podamos recibirte como tú lo quieres, Padre. Te adoramos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. La congregación se pone en pie, por favor. Le pido al pastor Mauricio, mi hermano David, que pasen adelante. Todos de pie, por favor, para recibir los elementos de la Santa Cena, por favor. Empiece a orar, hermano David. Señor, gracias por este día que tú me regalaste, Señor. Señor, gracias por tu gran perdón, Señor. Que este pan, Señor, representa tu cuerpo, Señor, tu gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Cruz del Calvario, Señor. Gracias por estos últimos 12 meses, Señor, que tú nos has dado vida, Señor, salud, a pesar de quizás muchas luchas, Señor. Pero, Señor, tenemos salvación, Señor, tenemos tu amor, tu perdón. Y, Señor, que en estos últimos pocas semanas que faltan, Señor, en este mes, en este año, Señor, que podamos siempre agradecerte por todo, Señor. Continuar, Señor, tener un corazón para ti, Señor. Amarte a ti y nuestro enfoque, Señor, en nuestras próximas será solamente en ti, Señor. Gracias por todo que tú eres, Señor, en tu nombre y oro. Amén. Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor. Hemos llegado al último mes de este año, Padre. Y estamos aquí como tu iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, dispuestos a alabarte, Señor, agradecerte. Pero al mismo tiempo, Señor, estamos aquí para poder reflexionar sobre nuestras vidas espirituales, para pedirte perdón, Señor, para, Señor, ponernos al tanto, Señor, de cualquier cosa que, Señor, nosotros en lo más íntimo sepamos que te ha ofendido. Señor, en esta mañana, en voz unánime, podemos decirte, Padre, que hasta este día nos has tenido misericordia. Amén. Y en esta mañana, Señor, día 6 de diciembre de 2020, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, como lo hacemos, Padre, cada primer domingo de cada mes, por tu bondad, por haberte hecho hombre, venir a esta tierra y haber, Padre, dado tu vida por todos nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana te acuerdes, Señor, de todos esos hermanos y hermanas que algún día pasaron por esta iglesia, pero lamentablemente se han apartado de tus caminos, Señor. Padre, Señor, este vino simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Que tomemos un par de minutos, no únicamente hoy, sino todos los días, para pedirte perdón por nuestros pecados y siempre, Padre, añorar ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores esposos, etc. Todo eso te lo pedimos, Jesucristo. Amén. Amén. Procedan, por favor.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Proceda, por favor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús, que hemos entendido tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por darnos este privilegio de haber compartido una vez más tu Santa Cena, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.